Hola a todos y a todas, mi nombre es Martina Grisandi y voy a explicar Trivinet. ¿Qué es Trivinet? Trivinet es un recurso educativo que nos permite introducir la gamificación en las aulas y poder así interaccionar con los alumnos. Básicamente se trata de una plataforma didáctica en la cual se crea un trivial colaborativo y se trabaja el aprendizaje y evaluación de los conocimientos mediante la mecánica de los juegos. ¿Qué necesitamos? Tanto el docente como los alumnos necesitan tener acceso a Internet, así como disponibilidad de recursos digitales, ya sea tablets, ordenadores o incluso el propio móvil. ¿Cómo funciona? En primer lugar, el profesor crea en la web online de Trivinet o bien se descarga el app un grupo de trabajo según la clase en la que esté o nivel educativo en el que se encuentre. En segundo lugar, inserta en el grupo las preguntas relacionadas con la temática que quiera estudiar. Y por último, indica a los alumnos que se unan al grupo y ya se puede empezar a jugar. Además de ser un recurso educativo que nos permite interaccionar con los alumnos, permite elaborar exámenes a partir de las preguntas que hayamos realizado durante los juegos y también elabora estadísticas de los aciertos a las respuestas. ¿Qué competencias del currículum trabaja Trivinet? Trabaja tanto la competencia digital, ya que los alumnos hacen uso de recursos digitales para poder jugar a Trivinet. Después también la competencia de aprender a aprender, ya que los alumnos estudian y repasan los conceptos tratados durante las clases. Y por último la competencia lingüística, ya que los alumnos pues interaccionan entre ellos. Como todo recurso educativo, también presenta unas ventajas e inconvenientes. ¿Qué ventajas presenta Trivinet? Primero, que aumenta la motivación de los alumnos, ya que se estudian los conceptos de una forma más entretenida, la clase es más dinámica, más amena. Se puede también realizar un seguimiento individual del alumno y detectar carencias de conocimientos, si alguna clase no ha quedado clara o algún concepto no se ha entendido bien. Además, también permite la elaboración de los exámenes y da acceso a las explicaciones de las respuestas erróneas, ya que una vez se termina el juego, a cada alumno le llega por correo electrónico las preguntas erróneas con sus explicaciones. ¿Qué inconvenientes tiene? Pues debemos tener acceso a Internet en las aulas y además la disponibilidad de los recursos digitales, al menos para la mayoría de la clase. Un caso práctico es el del profesor Pablo Ruiz Soria, que utiliza Trivinet en sus clases cada vez que termina de explicar un temario. Básicamente crea también un grupo de trabajo en la web con 10 o 15 preguntas relacionadas con la temática de la materia y además solicita a los alumnos de sugerirle 2 o 3 preguntas para introducirlas también en el juego. Gracias a este recurso, Pablo se ha dado cuenta que en sus clases los alumnos están más motivados, además de que aprenden y repasan los conceptos de una forma más entretenida. Ha fomentado también el trabajo colaborativo entre ellos, al sugerirle de enviarle preguntas. De esa manera los alumnos estudian y repasan el tema para poder formular las preguntas y puede detectar si han entendido o no sus explicaciones. Como conclusión, el aprendizaje mediante una TAC como es Trivinet resulta una metodología fácil de implementar en diferentes asignaturas, aumenta la motivación de los alumnos en las aulas y tiene multitud de aplicaciones. Gracias a esta herramienta, además de fomentar el aprendizaje del alumnado, podemos repasar los conceptos de cada tema y además de elaborar exámenes, también es una manera diferente de evaluar conocimientos. Hasta aquí la explicación de Trivinet. Gracias por vuestra atención. Un saludo.